Buenos días, buenas tardes o buenas noches, amigos. Los saluda el host de este programa, que no saben quién es, ni sabrán quién es. Quienes saben quién soy, pues con eso está bien. No hace falta que sepa más gente. El día de hoy me encuentro con mi queridísimo amigo Miguel, que de hecho no sé si te debo presentar de otra manera, ahorita me dices. Sí, claro que sí. Si quieres que se sepa tu nombre y eso, ¿sí? Sí, no hay problema. Ah, bueno. Ahorita me dices también si quieres que incluya una foto. Y pues, ¿por qué estoy con Miguel? Porque además de ser mi amigo, a quien considero un privilegio tener como amigo y gozar muchos años de amistad con él, que espero que sean muchos más, pues también es un historiador con quien he tenido conversaciones muy interesantes y creo que precisamente para el tema de la Odisea y muchos más, que espero que quiera ayudarme en estos episodios, pues pueda aportar con su conocimiento y su experiencia. Entonces, pues Miguel, preséntate, como quieras presentarte. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto hablar con ustedes. Mi nombre es José Miguel Rodríguez Moreno. Como decía mi buen amigo, soy historiador por la, Ah, pero no puedes decir mi nombre. Pero bueno, ahí lo voy a vipear. Espero poder vipearlo, si por no, la pues bueno. Universidad Autónoma de Tamaulipas y Ujú. pues un gusto estar con ustedes hablando de la universidad, de aspectos históricos, verídicos, míticos tal vez, viendo las diferentes posturas políticas, económicas, religiosas. La Odisea y pues en sí. Para dar mi introducción, para decir que la Odisea para mí es de las historias más importantes de la Grecia antigua. Algunos lo ven como un mito, otros lo ven como algo más real. Yo simplemente lo veo como parte de la historia. Un gusto estar con ustedes y bueno, ahora le doy la palabra a mi amigo para que también dé una introducción sobre sus puntos de vista. Sí, pues mira, te decía, yo creo que el tema de la Odisea lo vamos a dejar para... Digo, ahorita sí, pues una introducción si quieres introducir un poquito más, pero vamos a dejarlo para poder grabar con Miguel, con el otro Miguel, porque tengo dos amigos Miguel. Sí, Eh, y vamos a hablar ya entre los tres, creo que va a ser más ameno. Y ahorita pues podemos enfocarnos en otros temas de historia o de otros temas de los que quieras platicar. Y ya lo profundo y lo denso de la Odisea, lo que nos puedes educar tú en el siguiente capítulo. Entonces, pues invito a los que están escuchando a que vean el siguiente, y el siguiente capítulo, donde ya vamos a profundizar en la Odisea. Pero por lo pronto, más o menos, ¿qué podemos esperar de la conversación que vamos a tener? Tal vez más de rato, si no otro día, con Miguel, más o menos, ¿qué has pensado que te gustaría abordar? pues más que nada a mí me gustaría abordar puede ser una crítica a la película en aspectos históricos, si fue real, si no, si algunas partes de la película fueron verídicos o mitos, y si se acercan a la historia, o para hacerla un poco más llamativa, o, o burdo, se pueden cambiar algunos partes de la película. Por ejemplo, mucha gente critica pues la armadura de Agamenón, si los viajes de Odiseo fueron como dice la película, o si cambiaron un poco a los textos históricos de Homero. Porque hablando de Homero, mucha gente duda sobre su veracidad en el aspecto de Troya, en los aspectos de los viajes de Odiseo. Y, por ejemplo, viendo otro aspecto en la película de Troya, que pues la pueden ubicar porque sale Brad Pitt y Orlando Bloom. Me llamó la atención que en la película de Troya mataron a Agamenón y al hermano de Agamenón lo mataron y en la de Odisea pues sale vivo. También anteriormente estuve hablando de una plática con y me preguntó si en sí el caballo de Troya fue real o los viajes de Odiseo o alguna mitología de los griegos y yo digo, sí, para mí Aquiles existió, para otros no. Yo siempre digo que la historia se debe de comprobar con hechos históricos, ya sea textos, historia oral, o ya más actualizado, pues videos o fotografías. Pero aquí no hay que perder la pauta de que es una película hecha desde la perspectiva de Homero.
que aquí quiero llegar con esto. Puede ser una perspectiva histórica, política o religiosa, pero en sí no hay que perder la importancia de la historia. No hay que dejarnos de que una película, vemos una película y decimos, no, es que, ¿por qué hizo esto? No, simplemente disfrutar de la película, de la historia. A mí me gustan mucho estas películas porque yo desde mi punto como historiador, de mi perspectiva, lo puedo criticar, pero una persona que no es historiador se puede interesar en la Odisea y eso a mí me encanta que haya más personas que conozcan hablar de la Odisea como de la historia de los griegos y dar mi punto de vista sobre la historia griega. ¿Y qué esperar con nuestro buen amigo Miguel de psicología? Este, Pues sí. pues un punto de vista psicológico siento que va a ser muy interesante, también lo que él sabe de historia. Me gustaría preguntarle ya más adelante su punto de vista psicológico sobre los griegos, cómo veía su cultura, su religión, su batalla, si esto es verídico o no, y con mi buen amigo, Ah, no sé cómo ojalá sepa vipearlo. Pues tú nomás di con mi buen amigo aquí presente. Pues sí, dialogar sobre qué piensa él de la Odisea, cuáles son sus puntos de vista, cuáles son, tal vez alguna duda, tal vez yo le pregunto alguna duda que tenga yo sobre la Odisea, porque él sí sabe sobre la Odisea, le interesa mucho la historia, la política, la religión, la economía, y siempre es un placer dialogar con mi compañero, con el psicólogo, Oye, es que sí está raro, a lo mejor no saber cómo decir, güey. alias el SH, el psicólogo hombre. Psicólogo, hombre. Bueno. Mira, creo que pues es importante lo que dices de que no sé o sea, que a fin de cuentas la Odisea pues es una película y al ser película es entretenimiento. Si alguien quiere saber más, pues que lea o que investigue o que tenga el privilegio de poder hablar como yo con un historiador, que hasta tú pues te tienes que informar. Eh, ajá, dime. Y se me puede interrumpir esto. La historia en sí, me gusta muy interesante la historia. Es que se va aprendiendo de todo un poco, o sea, el que yo historiador es imposible que sepa todo sobre los griegos, simplemente voy aprendiendo, me van gustando diferentes aspectos de la historia y siempre es un privilegio dialogar con un buen amigo sobre la historia y sobre los griegos. Siempre será un placer compartir una buena charla. Ok. Bueno, a ver, mira, vamos a ponernos un poquito emocionantes en el contexto de una conversación con un historiador. ¿Tú podrías decirme una cosa que sí está mal en la película, más allá de lo obvio, lo que tiene que ver con las etnias de los actores? Algo que tú me digas, eso sí no pasó. Bueno, y que no sea la mitología. Algo que ahorita se te venga a la mente, ¿sabes qué? Eso sí es totalmente falso. O no hay suficiente evidencia para afirmar aquello. Mira, me voy a ver un poco controversial, pero Perdón. O algo que sí sea cierto y que la mayoría de la gente piensa que no es cierto. mira, yo siento que el caballo de Troya sí fue cierto. La caída exagerada y dura de Troya. ¿Exagerada? O sea, ¿se te hace exagerada en la película? En la película se me hace un poco exagerada. Porque conquistar una ciudad no es tan fácil. Ok. Requiere más tiempo, más hombres y una mejor estrategia. Siempre las películas tratan de, desde un punto de vista válido, englobar todo de manera rápida porque pues, el tiempo no abarca para una visión tan amplia. Pero sí, por ejemplo, en la conquista de Troya o la caída de Troya, me gustó más en la película de Troya de Brad Pitt, Orlando Bloom, no recuerdo muy bien el año que se publicó, que pasan parte en partes cómo fueron asesinando a los troyanos o conquistando la ciudad, quemándola. Pero yo entiendo que es una parte mínima de la película, ese en sí no era el fin de la película explicar todo eso. Ahora, los viajes de Odiseo son controversiales porque algunos lo ven como mitología y otros lo ven como reales. Yo lo veo un poco de mitología. Anteriormente hablé contigo que Odiseo para mí se existió
Pero que haya existido no quiere decir que haya hecho todo lo que dice hasta Homero. Ahora, para decir yo esto necesito pruebas, necesito haber leído Homero o la Odisea. Y lo que de las historias necesitan pruebas, necesitan hechos verídicos. Ya sea lectura oral, historia oral, que también es muy buena. Pero ya mencionando lo de las sirenas, lo de cuando fueron a la isla y pelearon con un gigante, luego con otros gigantes con armaduras. Oye, y lo de los gigantes con armaduras, fíjate, perdón que te Sí, interrumpa. claro. ¿Pudo, será que se encontraron con una cultura que simplemente era desconocida y cuando se relata se le ve como fantástica? Sí, A ver, claro. ¿para qué me refiero? Por si alguien por si no me dio a entender. Supongamos que, obviamente no es cierto, pero por la geografía, que se encontraron con samuráis, y por los tiempos, con samuráis japoneses. Y entonces al momento de, bueno, samuráis japoneses, bueno, samuráis, y al momento de hacer la descripción oral de con lo que se toparon, pues parecía fantástico. Por las facciones, por los tamaños, por las armaduras. Entonces puede ser que en la realidad, si es que hubo algo de real, se hayan topado con una cultura totalmente desconocida para Sí, ellos. sí, claro. Sí. Mira, esto, para otro ejemplo, me recuerda mucho la llegada de los españoles a tierras americanas. Bueno, después fueron llamadas americanas. Donde vieron culturas nuevas y las descubrieron a su manera. Obviamente los nativos americanos, mexicas, vieron a los españoles en caballos y pues lo vieron como unos dioses, lo vieron como algo nuevo. Al que quiere ver cuando ves algo nuevo lo describes de una manera de la primera vista. Por ejemplo, podría ser que en ese aspecto de la Odisea hayan visto a hombres muy altos y los hayan descrito como gigantes. Tal vez midiendo de 90 a 2 metros, tal vez. No se sabe. Bueno, las armaduras se entiende porque como es una película de Hollywood, pues trata de llamar la atención, de distinguir, no sé si te has dado cuenta de la armadura de los griegos y los troyanos, Sí, la armadura blanca, la armadura negra. negra, pues tratan de hacerlo un poco más hollywoodesco, sí, entendido se puede decir. Pero vaya, la historia, lo bonito de la historia es que hay tanto que ver, tanto que investigar, tanto que leer. Y sí, claro que es posible. No sé si el, el- la frase que dice, algunos mitos pueden ser realidades o un mito se basa en realidades, claro. Pero para que ese mito sea realidad tiene que ser verídico. Claro. Es como decir que Zeus existió o que, no sé, se me apareció cierto semidios, un dios, y yo lo puedo ver como real, pero ¿qué tal si fue una alucinación mía? Ujú. Esa es la problemática sobre hablar sobre mitos históricos griegos. Y volviendo a esos sucesos míticos de la Odisea, no es fácil dialogar sobre estos aspectos, porque yo no quiero asegurar 100% que esto pasó, sin tener una prueba verídica o algo que haya leído. Pero en sí, siento que la película sí hizo un buen trabajo en captar la atención, cuando, por ejemplo, en la parte que habló con los muertos, Ajá. que estaba derramando sangre, eso fue muy interesante, digo, al final son mitos religiosos, ¿por qué no históricos? No históricos religiosos, pero cómo captó la idea el director me agradó. Y cómo a pesar de que, por ejemplo, personajes de cierto color de piel o cierto aspecto físico, siento que a mí no me llamó la atención, simplemente me, me encantó la historia en sí, cómo iba avanzando. Y hay gente que criticaba a Helena de Troya, a Menor su armadura, pero eso sí son cosas mínimas para mí. Lo que me gustó de la historia de la película fue que no perdió el hilo y fue llamativa en algún sentido. A lo que voy, llamativa que no fue tan exagerada para mí. Ajá. No se perdió la escena de la Odisea, la esencia, perdón, de la Odisea. Ujú. Y eso es muy bueno porque, sinceramente, tener una película de griegos que se interese al mundo actual no es fácil.
Es algo muy difícil. De acuerdo. Pero en sí no sé qué otra duda tengas o qué otro aspecto quisieras hablar sobre la película. Pues hay varios, pero creo que es más conveniente dejarlos para más adelante. Solamente hay una que se me está escapando, que tenía que ver con... No, quién sabe, se me fue. No te quedas sobre la religión, la política. Bueno, retomarlo de nada más compartirte que sí se me hizo muy extraña la escena cuando van al Hades y sacrifican dos cabras Sí. para que los muertos hablen. Ahí hablas de lo religioso de aquellos tiempos, como está en ajeno, porque yo digo, a ver, o sea, pues no entiendo por qué un muerto, a ver, suponiendo que eso fuera real, por qué un muerto tendría que beber carne de, de cabra sacrificada para poder hablar con un vivo. Entonces se me hizo muy raro, es algo que para nosotros podemos decir, o sea, en nuestra cultura, por las películas o mitos o leyendas, pues un muerto o es un zombie y no habla, o es un zombie por la ficción, sí habla, o, o en nuestros mitos o leyendas, los muertos pues hablan porque pues, son fantasmas y pueden hablar y ya, no necesitan de una condición para hablar. A lo que yo me he enterado a lo que me he informado simplemente en películas y en cuentos, o sea, nuestros muertos no ocupan algo para hablar y los de ellos sí. Entonces eso se me hace una diferencia interesante. Sí, mira, la mitología griega tenían sus creencias, por ejemplo, eh, cuando habían muerto, pues, se le ponían monedas en sus ojos para que diera monedas y lo llevaran a otro lugar. Ah, pues a Caronte, ¿no? En la mitología. Sí, en la mitología, en la película de Troya le dieron monedas, le pusieron monedas a Patroclo, a Aquiles, a Héctor, porque es la mitología griega, sí, entenderla no es fácil, necesitas leer, comprender, e incluso hablar con alguien que sepa más de eso. Porque a mí sí me ha dificultado, la verdad, entender la mitología griega, pese a que he leído y que he visto, pues sí, documentales buenos. Los documentales de historia no tienen nada de malo. Yo siempre he dicho, la historia hay que verla, hay que comprenderla, hay que estudiarla. Y tienes alguna duda, pregunta a alguien que sepa, no tiene ningún sentido. Pero tomando este aspecto de los muertos, pues es simplemente sus creencias, su mitología. No te voy a decir que por qué es así, por qué no. Por ejemplo, tú dijiste beber sangre, tal vez era un requisito para que los muertos puedan hablar contigo. Por ejemplo, es como tratar de entender los sacrificios de los mexicas. ¿Por qué lo hacían? Para que hubiera mejor clima, para que no hubiera escasez de agricultura. Es su mitología, es su forma de ver la vida. Es como nosotros, un católico, un cristiano, ¿por qué va a la iglesia? ¿De qué le sirve a la iglesia? Pues de lo que él cree. Y es su manera de ver la religión, de ver la vida incluso. Era su manera de ver la vida, con mitos, con dioses, aunque son muchos dioses, pues, como el hinduismo también son muchos dioses. Tal vez nosotros no lo entendemos porque no vivimos esa realidad, pero para ellos es su vida y es su forma de ver la realidad. Querer entender la realidad de otros no es fácil. Necesitas leerlo, necesitas comprenderlo, y ya cuando lo comprendes, dices, aquí está el porqué. A resumidas cuentas, beber sangre es muy controversial. Beber sangre Pues para hablar con los muertos, beber sangre para hacer algo satánico, vudú, ¿por qué no? O algo de hechicería, yo que sé, es muy controversial. o incluso simbólicamente en la Eucaristía, el Ujú. cuerpo y la sangre de El cuerpo Cristo. y la sangre de Ajá. Cristo. Hay personas que creen que bebiendo sangre son más jóvenes. Sí, pues No esta tienen como reina, esa ¿no? Que... vitalidad. Ajá. Y hacen sacrificios donde matan a mujeres, a hombres, a niños y beben su sangre. Pues es difícil entender eso hasta que no estás. Por eso siempre he dicho, no digo que no hay que criticar, claro que hay que criticar, pero también ponte en los zapatos de la otra persona, el por qué hace esas cosas y Ajá. entenderlo. Claro, hay cosas malas, o sea, matar está mal, pero podemos entender por qué mató, cuáles fueron sus razones, por qué hizo un sacrificio, por qué quiso hablar con un muerto, cuál es el objetivo de hablar con un muerto. Querías una respuesta, tienes una duda, lo extrañas, no sabes qué hacer y te das una respuesta. Es algo que hablaba la otra vez con Miguel con el otro Miguel cuando hablábamos sobre la Odisea, porque le decía, fíjate, si te fijas en el libro de la Divina Comedia, el que guía a Dante,
es un muerto también, que no me acuerdo quién era un griego también, o romano. ¿Te acuerdas quién era? No recuerdo. Un juego que mira. Tenía unas vidas en la cabeza. Bueno, pero sí, vaya, entonces parece que culturalmente sí hay algo como de sabiduría en los muertos, algo que se les reconoce. Sí, la muerte es muy interesante. Es muy cambiante para culturas, para personas. Algunos lo ven como una parte de la vida, otros lo ven como algo que se le puede pedir un milagro, una ayuda, como algo muy triste o algo. Incluso hay gente que desea la muerte a los demás, digo. Muy controversial, muy interesante. Pero sí, hablar de la muerte de la perspectiva griega no es fácil. Hay que estudiarlo, hay que comprenderlo, hay que platicarlo, hay que, hay que ver en sí la cultura griega. ¿Por qué quieren hablar con los muertos? ¿Cuál era su objetivo? En sí, si le ayudó a Odiseo a hablar con un muerto o no. Porque, por ejemplo, ellos tenían su mito de que buscaban el sacrificio de una virgen para encontrar respuestas. Pero esos aspectos también están en otras culturas. Ahora a mí me llama la atención por qué se habría crear una virgen. ¿Qué tiene de especial? Eso es muy interesante. Sí. ¿O por qué hablar con un muerto? Tal vez eso suena un poco crítico de mi parte, pero hay personas que lo ven algo bueno porque ven una respuesta. Sí tiene algo de sentido hablar con un muerto. Supongamos que yo quiero saber qué pasó Pues en el sí. pasado Ujú, y solo ujú. un muerto me sabe la respuesta. Pues sí. Esa puede ser la respuesta. Eso tiene mucho sentido. Tiene sentido y a la vez tú dices, ¿para qué? Si la realidad ya está hecha, ¿para qué crees pasar muerto? Pero es muy interesante hablar sobre ese aspecto de los muertos, de la cultura griega, de cómo vive la muerte. Pues es que es muy práctico, o sea, y fíjate, curiosamente no lo ponen en las películas de terror, porque estaba pensando en las películas en las que utilizan una ouija, Sí. pues se comunican con los muertos generalmente por un tema de duelo, de extrañarlos. Pero trasladándolo a un contexto más común para todos, o sea, imagínate que estás disputando los terrenos de la abuela y dices, oye, pues es que nadie sabe quién se los dejó porque no hizo testamento. hablar con ella. Pues sí, a ver, tráete una ouija, abuela. O sea, ¿le dejaste a Hugo o a Paco el terreno? O sea, ¿quién se O lo a dejaste? nadie. O sea, ¿por qué no contestas? ¿Por qué no dejaste testamento? O sea, entonces, tal vez es muy humano. Sí, No, a ver, claro. de entrada sí es muy humano querer contactar a un muerto porque simboliza, aquí ya entrando un poquito en algo antropológico humano, Claro, extraños a la persona. psicológico, pues Claro. extrañas, entonces te quieres meter Claro. en contacto con esta persona. Partiendo de allí, pues ya hay una razón. Luego está el buscar respuestas que pues un muerto tendría y la sabiduría de una persona que vivió Sí, 70 80 años, sí, lo pues que ahí yo decía está. anteriormente, es que hay gente que sí tiene sentido y otra gente no tiene sentido, pero es muy variado ese aspecto que está diciendo y tiene mucha razón. Yo, sinceramente, a veces he querido hablar con personas extraño para simplemente hablar con ellos, pero pues a ver que están muertos. Pues sí. Y tú uno se pregunta, yo soy en la muerte, iré al cielo, al infierno, ¿qué me espera después de la vida? No me espera nada. Veré a mis abuelos, a las personas que extraño, es algo Ujú. muy importante y muy difícil de hablar, no es fácil, no es fácil. Hay gente que no le gusta hablar, hay gente que sí. Yo siempre digo, mientras sea algo que nos interese, pues está bien. Y no tratar de eso de la Ouija, yo no le entro, como te digo. Fíjate que yo antes era muy miedoso de eso, pero ahorita creo menos en eso, entonces es más probable que le entre hoy a que le entre antes. Yo Antes, tampoco creo en eso, pero pues si la duda, mejor lo dejamos. pues sí, sí, sí. ¿Y de qué otro aspecto quieres hablar? No, pues estoy pensando. Fíjate que tenía. Hay muchos temas que hablar sobre la Odisea, entonces no creo que afecte el video que haremos de ratito. Ujú. Pero, a ver, haces una diferenciación muy importante y que pensaba sobre la película de Troya con la Odisea. A ver, ambos son productos de entretenimiento, principalmente. Entonces, pues no hay que tomarlos como verdades, pero me llama la atención los personajes importantes de cada película y cómo, pues, unos no salen en la otra. Por ejemplo, en Troya, pues está la película de Troya. Tú ves a Paris, ves a Héctor, incluso pues sale Agamenón, pero de un aspecto muy diferente. Sale, no me acuerdo si sale su hermano, ¿sí sale su hermano? Los hermanos ¿Cómo se llama Bonata, su hermano? no recuerdo el nombre. Eumen. Bueno,
Sale el hermano, si te acuerdas, pues, me acuerdo lo decimos. Sí. Ah, no, nada, disculpa. Pero, no, hombre, no importa. Pero en la Odisea no salen ni Héctor ni Paris, entonces eso me hace dudar de número uno, de su Sí, importancia, de y hecho, luego me hace dudar de si realmente existieron. Como decías, de Aquiles o Odisea, hay unos que piensan que existieron, otros que piensan que no, etcétera. sí, hay una vertiente sobre si Paris existió, si Paris si llegó, regresó a Troya, si Helena pisó Troya incluso. Porque en sí Pisó Troya. O sea, que no estaba en Troya ella. algunos dicen que sí, otros que no. Ah, ok. Otras personas piensan que simplemente Agamenón quería tierra. Bueno, es lo Quería que dicen en la expansión. película, de las rutas comerciales. Rutas comerciales, los quería poder. Tú sabes que el poder es muy tentador. Pues tendría mucho sentido porque hasta la fecha dices, ah, mira qué casualidad, rutas comerciales. ¿En qué otra parte del mundo ahorita se están peleando rutas Y comerciales? como, qué interesante que por una mujer, por ejemplo, o por una persona, no tiene que ser mujer, pelean dos naciones, los espartanos con los troyanos, los griegos con los troyanos. Si fuera cierto eso, que no te lo puedo comprobar 100%, muy interesante. Digo, sería más increíble si eso fuera cierto, que fuera por una Y mujer. si, por ejemplo, la película de Troya, París mató a Aquiles, a uno de los griegos más importantes y nombrados en la historia griega, ya sea que fue un real o no, un mito o no, la mortalidad de Aquiles me parece sorprendente. En la película de Troya, Aquiles, hasta los mismos propios griegos le tienen más respeto a Aquiles que a Agamenón, impresionante, eso me parece impresionante. Y Héctor, en su pelea con Aquiles, sabiendo que iba a perder, dio todo en sí, y Aquiles respetó a Héctor al final, porque le dijo a su padre, Príamo, el rey de Troya, le dijo, Aquiles le dijo, tu hijo ha sido el mejor peleador con el que me he enfrentado. También, tuviste la pelea de Troya, donde Aquiles ata a Héctor por los pies y lo humilla frente a toda Troya, frente al rey de Troya, su padre. Y uno dice, ¿por qué lo hizo? Eso también pasó con los romanos. Algunos emperadores hacían eso para humillar a sus adversarios. Y pensaban en ese aspecto de Aquiles, de cómo humilló a Héctor. Calígula hizo eso, humilló a sus adversarios. Bueno, hablando de Calígula es otro aspecto, para uno de los peores emperadores, el segundo peor emperador de la historia de Roma. Pero en sí, hablando, me parece muy interesante que podemos comparar la Odisea con Troya. Y se entiende porque en sí la Odisea se enfoca más, un poco más en el viaje de Odisea. Si regresa a Ítaca, si no. ¿Ítaca sí existió? Sí, hay vestigios Ok. arquitectónicos. ¿Penélope? Según yo, sí. Pero no te lo puedo fundamentar 100%. Es lo complicado de la historia griega. Sí, claro, no, pues ese... De hecho, sí. anteriormente no se sabía si la ciudad de Troya existió hasta que un arqueólogo alemán dijo, aquí estuvo Troya, aquí están lo último de Troya, y son construcciones muy pequeñitas, que tú sabes también los griegos, aparte Partemón, por ejemplo, la estatua de Zeus ya está desaparecida, la mayoría de las maravillas antiguas están desaparecidas, la única que está en pie es las pirámides de Egipto. Por ejemplo, los jardines colgantes de Babilonia. En sí es el menos que hay pruebas. Son pinturas, mitos, escrituras, historias orales. Pero yo te digo que la importancia de la historia oral, la historia escrita, las pinturas, fotografías, algo que digas, esto fue verídico. Tú sabes algunos mitos de los griegos de la actualidad. No sabemos si pasó, porque no hay pruebas de un asesinato de algo. Necesitamos pruebas, eso es lo complicado de la historia. Fíjate que lo que me deja pensando acerca de la existencia, de la sí existencia de Héctor, es, como dices, que posteriormente los romanos y luego alguien más dijiste, no me acuerdo quién Calígula. dijiste. Calígula. ¿Calígula qué era? ¿De qué? Fue emperador de Roma.
Ah, ok, entonces Sí, fue romano, fue Roma fue entonces. romano, pero fue después de los troyanos. Ok, entonces eh, pues me imagino que si ejecutaron eso como herencia de los griegos, eh, Ellos lo veían como algo real. ajá, lo vieron como algo real, lo cual sumaría a la existencia de Héctor. Pero pues quién sabe, ¿verdad? Pero me hace pensar que, ah, bueno, eso puede Bueno, aportar. Aquiles, los romanos también veían a Aquiles como uno de los mejores guerreros de la historia. Inclusive también decían de Hércules, que es mitología griega de Zeus. Y para los romanos, tú sabes que, pues sí, prácticamente copiaron la cultura y dioses griegos. Eso está muy raro. Pero les cambiaron el nombre, ¿no? ¿O no? Sí, le cambiaron el nombre. Que eran Urano y Saturno. Neptuno. Ajá. Sí, pues también los propios troyanos tenían sus dioses, Apolo. ¿No tenían los mismos dioses que el resto Sí, de los griegos? tenían dioses parecidos y otros diferentes. Ah, ok. Porque a lo mejor, mira, ahí me llama la atención la parte en la que le cortan la cabeza a Atenea, en la película de la Odisea, a la estatua de Atenea. Ahí se me hizo raro porque, pues yo me imagino que si comparten dioses, tanto los de Ítaca como los troyanos, Ujú. pues no harían eso. Sí, pero también podría ser para humillar la cultura, la creencia Ah. del adversario. Aquiles también lo hizo según la película de Troya. Bueno, sí, a fin de cuentas esto es según las películas, ¿verdad? Quién sabe si realmente está en la Odisea. Hay que ver, sí, leer la Odisea y ver si sí, si no. Y si no, pues también hay personas que se pueden explicar que son historiadores, son filósofos, que ahora pues también te pueden explicar ese aspecto. Pero sí, la cultura de los dioses es muy interesante en los griegos, porque, por ejemplo, Zeus. Una vez vi un video sobre Zeus, la historia de Zeus. Los griegos querían ser como Zeus. Tú sabes, Zeus es todopoderoso, Ujú. el rayo, mujeriego. Y los dioses griegos imponían su visión sobre los humanos. Ahora, si lo trasladamos a un aspecto humano, ¿quién no quiere poder? Muchas personas quieren poder. Ujú. Hombres quieren tener muchas mujeres, mujeres quieren hombres, quieren dinero, quieren comida, quieren sentirse poderosos, importantes, recordados. En el aspecto político, económico, en el amor. Y yo siento que también los dioses griegos era algo que querían los griegos hacer como ellos, sentirse. Yo quiero ser como Zeus, quiero ser como Afrodita, quiero que los mares estén tranquilos para mi viaje. Tú sabes, esos aspectos también me parecen muy interesantes. Y en sí, la creencia de que si le rezas a un dios, te va a hacer caso. Y si no te hace caso, ¿por qué? ¿Qué hiciste mal para que el dios griego no te hiciera caso? No te ayudara. Ujú. ¿Qué hizo la humanidad para que los dioses griegos se enojaran? Eso también es muy interesante. También hay un dicho, perdón que te interrumpa, sobre Aquiles en la película de Troya que dice: los dioses no tienen envidia Ah, sí. porque somos mortales. Ellos quieren la muerte. Es muy interesante también. Pues fíjate, me haces recordar algo que no tiene mucho que ver con el tema, pero decía, hay una canción de Babasónicos que se llama Vampi. Y trata de un vampiro, grandes rasgos. ¿De qué sirve ser inmortal si no se puede morir de amor? Que es una frase muy bonita, o sea, como que te da a entender que, pues, siempre que seas inmortal, pues no puedes amar tanto, porque lo máximo de amar pudiera ser morir por amor, y tú no puedes morir por amor, entonces no puedes llegar al máximo de amar. Pero hay personas que quieren amar siempre. ¿Qué crees? Sí, hay personas que dicen Quieren que... amar y amar y sin tener límites. Yo me acuerdo de una maestra en la universidad que decía que ella, digo, quién sabe si era cierto, pero dice que ella se seguía sintiendo enamorada de su esposo después de, pues ya como 30 Claro, años de casados. es un sentimiento. Y esto se me hace relevante porque los datos científicos muestran que la gente pierde el enamoramiento a 6 meses, año y medio, etcétera. Sí, también he escuchado eso. Pero, pues bueno, al final realmente, pues es una experiencia. O sea, tendrías que analizar a A fondo. la población mundial para poder determinar si eso es cierto o no. Sí, hay personas que dicen que el amor, como tú dices, se acaba el año, los meses. Y hay personas que están juntos toda su vida y dicen que se aman.
Bueno, ahí yo me refiero a enamoramiento como el estado de fantasía, fantasía, ya. de sentirte muy, Enamorado. sí, enamorado, o sea, lo bonito, lo También, apasionado, podríamos hablar que es el amor, ya nos diremos otro camino. sí, Bueno, es también. ¿Por qué los griegos amaron tanto a los dioses? Porque creían en ellos. También se podría interesarte algunos griegos que tal vez no creen en los dioses. Que era bueno, era malo. Muy interesante también ese aspecto. fíjate que allí se puede guardar psicológicamente el porqué, desde lo humano, desde la psicología, o en el psicoanálisis, el porqué de la creencia en un Dios, o sea, cuál es la necesidad humana de la creencia en un Dios. Esto no es de hablar de un Dios, o sea, porque filosóficamente podemos decir que no podemos hablar de Dios, o sea, Para explicar la realidad, podría haber un dios. fíjate, antes de entrar en ese tema, recordar lo que te quería preguntar de la película, que ya se me olvidó otra vez, porque ya sabes cómo soy. Se me van las ideas. Debería anotarlo, fíjate qué bueno que trajiste esta libreta. Voy a empezar a anotar a partir de ahora los temas que quiero que retomamos. Este. Bueno, entonces voy a retomar lo de la psicología. Eh, es difícil saber por dónde empezar, pero cuando tú crees que existe un demonio, pues ocupas la presencia de algo proporcionalmente inverso. Y si tú crees que existe algo maravilloso y paradisiaco y omnipotente, pues entonces debe haber algo opuesto. ¿Qué pasa cuando te alejas de un ser que es todopoderoso? Pues te quedas a la intemperie ¿De qué hacer? de lo que sea. O sea, si es todopoderoso, entonces tú no tienes necesidad de nada. Y cuando te quedas sin ese ser todopoderoso, entonces pues Sí. te vuelves todo no poderoso, te vuelves lo opuesto, te vuelves inútil y quedas a la intemperie de todo lo demás. O trata de darle otra perspectiva a la vida, encontrar otro sentido. Sí, eso sería a lo mejor un producto de la crisis que encontraría una persona al desprenderse de su Dios. O también, por ejemplo, hay gente que se convierte en satánicos porque dicen, Dios no me ayuda en nada, me voy con el diablo, tal vez él sí me escuche. Tiene diferentes perspectivas, diferentes formas de pensar. Y a lo mejor es natural. O sea, si no me Claro. escucha, me voy con el otro. Si cambian del Ajá. cristianismo al islam, del islam al judaísmo, Ajá. es normal, tal vez un musulmán sintió a Cristo y se convirtió al cristianismo, un ateo sintió al islam y se convirtió al islam, o un hinduista sintió que no hay dioses y se convierte en ateo. Ajá. Es parte de la vida, hay cambios. Hay gente que es creyente toda su vida a un dios, una religión, que es budista toda su vida o que es ateo toda su vida, pues es válido. Siempre he dicho, uno cree lo que cree y se respeta. Uno lo ve. Yo siento que también depende de la flexibilidad. Si esa religión te hace feliz, o si el ateísmo te hace feliz. Pues sí. Te llena. Sí, si uno se siente lleno y satisfecho, pues ¿por qué se cambiaría de cualquier cosa? ¿Por qué cambiaría algo en su vida? ¿Por qué haría algo diferente? O no te sientes lleno y quieres cambiar. Ajá. Pues generalmente también allí hay una coincidencia psicológica en cuanto a nuestras motivaciones y en cuanto al origen incluso de la mente. O si queremos hablar de psicoanálisis o de filosofía de la mente, es a través de la frustración que las cosas empiezan a movilizarse, porque si no, no se movilizan. Hay gente que está triste y necesita un Dios para sentirse felices. Para creer que la vida tiene sentido, que pueden salir adelante, que hacen lo correcto. Por eso los valores cristianos, los valores musulmanes, los valores universales. En realidad son lo correcto, estamos haciendo lo correcto, siempre hacemos esas preguntas. Y seguir un patrón de comportamiento, ¿está bien? ¿Está mal? ¿Te limita? ¿No te limita? Con decirte que robar, ¿está bien? ¿Está mal? Para mí está mal, pero para otro lado está bien. Sí. Sobrevivir. Es muy interesante también esos aspectos. También está eso. O sea, ¿qué tal si robé porque si no me iba a morir de hambre? ¿O qué tal si robé porque... Porque quiero un regalo para mi hijo. o algo más? Hago un regalo. ¿Y dan medicinas? O medicina. Lo que pasó, ¿no? Me acuerdo que se comentó un caso de una mujer anciana que robó medicamentos para su esposo anciano. Sí. Pero fíjate, incluso eso nos mete en un dilema más complejo porque pues ya depende de muchas valoraciones, pero ¿quién robó primero? O sea, ¿quién le está robando a la anciana? A lo mejor en el acto legal concreto de lo que entendemos que está tipificado como un robo, pues nadie le roba.
Pero aquí ya te puedes poner a analizar leyes. ¿Por qué no medicamentos? ¿Por qué tuvo que robar? Ajá. Es como decir, ¿por qué hay pobreza? ¿Por qué no todos vivimos de una manera decente? ¿Por qué no todos tenemos familia? ¿Por qué no todos tenemos dinero? ¿Por qué hay pobreza? Y uno dirá, no, es que el sistema capitalista, es que la vida no es fácil. No, la vida no es fácil, pero el por qué vivimos de esta manera. ¿Por qué siempre nos preocupamos qué dirán los demás? Si tengo ropa de marca, si tengo comida. Siempre nos preocupamos por el dinero. Hay personas que piensan en dinero todo el tiempo. Tienen deudas, decisiones. Y ahí están muchas preguntas que podemos abordar realmente. Fíjate que ahorita que hablabas de por qué nos importa lo que dicen los demás, me puse a pensar acerca de la historia y qué evidencia habrá de cómo en culturas muy antiguas, griegas, supongamos, encontramos ahí de que a la gente ya le importaba lo que decían los demás. Y me acuerdo de algo, una alumna eh, eh, de bachillerato teníamos que ver el tema del ensayo. Entonces ella quiso hacer un ensayo sobre el chisme y se puso a investigar el origen histórico o desde cuándo se encuentra eh, el chisme. Ajá, el chisme como el acto de ya sea decir información falsa o decir mentiras sobre alguien. Y no me acuerdo específicamente qué, pero sí encontró que los griegos ya tenían la palabra etimológicamente pues conocida, o sea, ya existía el chisme como tal, o sea, ya hay evidencia histórica. No me acuerdo específicamente qué encontró, pero ya existía el chisme. Un término O sea, como tal. ajá, para tipificar el chisme. Entonces, en ese sentido, pues sería interesante ver hasta dónde eh, pues llega el tema de lo que, pues de todo lo que nos importa hoy, o sea, las primeras concepciones del amor, las primeras demostraciones del mismo, las evidencias materiales, o de lo que decía sobre la inseguridad, ¿sí? O que nos importe lo que dicen los demás, estaría El interesante dinero, saber. el poder. El dinero, el poder, así es. La apariencia, hay personas que se importan más por la apariencia que por comer, te debe salir. Pues ya desde entonces, pues ahí está otra vez el mito de Narciso. Sí, ¿no has visto? Ajá, ya los griegos ya lidiaban con eso. Sí, también hay formas de los griegos creían a veces, algunos griegos, que era más importante lo que decían los demás de ti que la verdad sobre ti. Mm. Por ejemplo, ellos creen que soy poderoso, que soy guapo, pero ¿qué tal si no? Pero lo creen. Yo quiero que lo crean. Solo pensar yo, ser egoísta. Y una persona a veces piensa, no es que no es que soy egoísta, el típico dicho es que se quiere ahorrar. Pues sí, sí, está cañón. Está bien pensar más en uno mismo, en los demás. Muy complicado, Sí. no es fácil diferenciar. Y los griegos fueron los primeros, no primeros, decir eso no es cierto. Es cierto que su filosofía, arte, arquitectura, economía, forma de ver la vida, democracia, fueron los que se puede decir que nombraron o dieron pauta al mundo occidental. Pero también están los sumerios, la cultura asiática, china, japonesa, la imprenta, la tinta, la filosofía china también es muy interesante. Por eso a mí me gusta mucho englobar la historia como un todo. Claro, hay historia occidental, hay historia oriental, hay historia de muchos países, pero si la ves como un todo y vas aprendiendo un poco la cultura de los países, es muy interesante. Eso también me parece algo hermoso sobre la historia, que nunca se acaba, siempre hay algo que leer, algo que aprender. Fíjate que en ese sentido, pues yo creo que todas las áreas del conocimiento, Sí, claro. no sé si todas, pero te llevan a eso. Entre más quieres desmenuzar algo, te das cuenta que más profundo puedes llegar Claro. y que nunca te va a alcanzar para poder entender al 100% algo. ¿Y quiere llegar a la verdad? Sí, pues la verdad es, no se puede llegar a la verdad, o sea, Sí, exacto, muy complicado. que fíjate, ya está buscando maneras de cómo conectar algo, varias cosas que hemos dicho con la película de la Odisea, porque al final es cuando Odiseo, de acuerdo con la película, ya me acordé que te iba a decir, bueno, a lo mejor te da para pensar de aquí a que platiquemos con Miguel. La película
no solamente está basada en la Odisea, sino que está basada en una interpretación o análisis que hace una señora que se apellida Wilson, no me acuerdo del nombre. Por allí me dijeron, no sé qué tan confiable sea la fuente, que ese análisis de la Odisea es el más criticado por los, pues no sé si sean historiadores o literarios clásicos, pero a fin de cuentas clásicos, Sí. porque la autora, si entendí bien, como que trata de llenar los huecos que puede dejar la Odisea acerca de la percepción o participación de los personajes femeninos. Ujú. Como por ejemplo, cómo se puede haber sentido Penélope, eh, y tal vez incluso darle una perspectiva un poquito más moderna Sí, claro. a los personajes, porque es algo que yo le decía a Miguel, o sea, mira, me imagino que en la lectura de Homero, y en su momento lo platiqué contigo y ya me acordé, este, pues la Odisea no es un texto crítico, como No. lo pudiera ser el Quijote en relación a su contexto. Entonces, Homero, en la perspectiva de Homero, él hubiera condenado la desobediencia de Odiseo, porque él cree en los dioses. O sea, el problema de Odiseo, desde la perspectiva de Homero y de la perspectiva de su perspectiva contemporánea, pues es, tú la regaste porque dejaste de tener fe en los dioses. Todo eso pasó porque dejaste de tener fe en los dioses. Sí. Tú no debiste de haber dudado después de hacer la masacre porque los dioses saben. O sea, tú no sabes, tú eres un instrumento de los dioses. Claro, tú tienes que ser un camino. Ajá. Tú fuiste un excelente soldado, que es un poquito chistoso lo que le dice a Sinón. Sinón, es que tú no me dijiste la verdad y me morí creyendo una mentira. Sí, sí, claro, claro. Y Odiseo le dice, pues sí, o sea, pues eres un soldado, o sea, tú fuiste el mejor soldado porque moriste por mí, o sea, tú no ocupabas saber la verdad, tú ocupabas obedecer y obedeciste y por eso ganamos. Ujú. Y la perspectiva, tengo entendido, de esta autora, y también la que termina agarrando Nolan, es modernizarlo un poquito, decir, oye, pues sabes que Odiseo pues es humano y se vale dudar. O sea, no está tan mal que dude. Sí, lo que estás mencionando está muy bien. Homero en sí quería, pues que su historia no se olvidara, ya sea en aspecto religioso, político o militar. Quería que su historia siguiera viva. Bueno, es lo que yo pienso. No sé lo que Homero piensa. Eso es lo importante Claro. saber. Y lo del ser humano, pues que el ser humano históricamente se ve como pensaba este personaje, el Odiseo, o Aquiles, Agamenón, es muy difícil. Lo sabemos por escribió Homero. Y desde la perspectiva de Homero, lo que él escribió, vamos desmenuzando cada personaje, o cada persona histórica. Ahora, voy a repetir, es muy difícil trasladar una película griega antigua a estos tiempos. Claro. Imagínate que lo hubieran puesto exactamente como Homero lo escribió. Y hubiera sido aburrido. ¿Quién sabe qué tal hubiera salido? Hubiera sido entretenido. Hubiera sido un exitazo. Ujú. Por ejemplo, La Pasión de Cristo fue un éxito. Por la fe, Por lo gráfica. por la gráfica, por los sucesos bíblicos. También hay que entender que darle el gusto a todo el mundo no es fácil. Que la crítica te dé un 10, muy difícil. Y siempre va a haber detallitos. Uno no puede estar de acuerdo con el director, con la historia. No queda con el director. Porque, por ejemplo, los barcos parecen más de vikingos que de gringos. ¿Ah, sí? Sí. Oh. El contexto de la armadura. Eso yo siento que fue para, o sea, ya fue publicidad, no, ¿cómo te digo? Fueron decisiones de los productores de que no, a ver, necesito Que llama la atención. ajá, que les pongamos una armadura. Y luego pienso, porque lo pensaba hace ratito que decías, ¿qué tal si es como un recurso material para contrastar los troyanos con armaduras blancas Para llamar la atención. y eran, pero porque eran civilizados de la película? Sí. Y el resto traen armaduras negras más toscas porque son al final los que se convierten en los pueblos del mar, que son bárbaros y que son Entonces dije, bueno, quién sabe qué fines obedezca, pero de que están mal las armaduras históricamente están mal. Muy bonitas,
Pero le decía a Miguel, ¿sabes qué? Agamenón parece como un Ferrari combinado con un camión. Y los de Ítaca, los griegos, parecen bochos, Pues ese parecen no suyos. Vader. Parecen, sí, está muy exagerado. Sí, Fíjate, hay mucha gente que le gusta, digo, no sé, a ver, los memes dicen que a la gente le gustó la armadura de Agamenón sí, y lo ponen con música funky, de que, oh, mira qué bien se ve el Agamenón. Yo veo Agamenón y pienso qué ridículo te ves, o sea, sí, lo que voy es que lo que tiene realmente no es fácil darle el gusto a todo el mundo, pero al final ujú. le das. ¿Qué tal hay gente que difiere a nosotros y dice, no, la armadura está muy bien? Se vale también, porque no, el aspecto histórico, el aspecto histórico. Pues no. Y también darle hacer una película que sea un 10 del aspecto histórico, que encaje todo, no es fácil. No, pues a lo mejor esto es imposible. Porque, ¿qué tal? Si dices, me conviene, no me conviene, va a pegar, no va a pegar. Al fin y al cabo, las productoras del productivo pues, quieren ganar dinero. Sí. Y tal vez dijeron, este es el momento para sacar esta película. También, por ejemplo, las películas de los juicios de Nuremberg. Ah, sí, exactamente de eso quería hablar de ese rato y ahorita que lo acabas de mencionar, se me vio ese ejemplo en la mente. Ajá, Porque ahorita, ajá, claro. imagínate, Espérate, deja tú. ¿Por qué ahorita y por qué es clasificación 13 para arriba? No sé si checaste eso, que era 13 para arriba. ¿sí? Ajá, bueno, pues sí. Pues, por ejemplo, hubiera sido muy interesante que en los juicios de Nuremberg hubiera sido un poco más fuerte las escenas de los juicios, un poco más impactantes. Bueno, el anime, la película me gustó mucho. Me fue. Sí, cumplió con su punto, con la idea de la parte. Pero también yo la persona lo hubiera dejado para que la gente disfrutara más. No es por quitarle protagonismo a lo que sea. Nuremberg, pongamos los estudios de Nuremberg, sacarlos en enero. Y la que sea, deja que pase un poquito en marzo. A dar un poco más de lapso. Pero lo que es bueno, porque están sacando cosas históricas, digo que wow. Están sacando películas que a mí me interesan y le pueden interesar a los demás. Mm. Tengo amigos que me han gustado la historia por ver películas de historia, hasta los de Gloria, las Primeras Guerras Mundiales, este, Fury, rescata Ryan, de la historia de los nazis, entenderla actualmente, pero por qué Hitler pensaba de esa manera, qué hicieron los judíos, por qué. Es algo muy interesante sobre la Segunda Guerra Mundial, cómo Alemania puso, le puso el tú a cualquier país que quería, y ahora es una potencia mundial, y Japón también. La Primera Guerra Mundial, un país que no es muy nombrado, pero que fue importantísimo, también fue el Imperio Austrohúngaro. Tanto Alemania como Austrohúngaro, incluso también los últimos días del Imperio Otomano también tuvo mucha importancia. Y como Estados Unidos fue diciéndose poco a poco la superpotencia mundial, que es ahorita en parte por las guerras mundiales. Anteriormente, en la Primera Guerra Mundial, el Reino Unido era la potencia más fuerte. Después de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial se endeudó con Estados Unidos y bajó de importancia en el poder económico, tanto político, económico y social. Y ahora, como vemos la superpotencia de Estados Unidos, muy interesante cómo en su época la Grecia clínica era la superpotencia, pero también estaban los otomanos, también estuvieron anteriormente los sumerios, y luego la dinastía china, los japoneses. Muy interesante cómo, cómo nos vamos interesando por la historia, por películas, por documentales, todo lo que me encanta. Muchos me han dicho, no, es que me eres un ñoño, ¿por qué te gusta la historia? Es que me encanta de chiquito me la pasaba leyendo la historia de México, de la conquista, de la revolución, de la Primera, Segunda Guerra Mundial. Tú sabes que mi historia se acaba 10, 9 y matemáticas se acaba 7, 8, 6. Sí, es algo que siempre me interesó a mí. Y dialogar siempre la historia con un buen amigo siempre. Pues es un gusto y un privilegio, te lo agradezco. Que me haya comentado Ah, esta plática. no, hombre, de que para mí también es un gusto y un privilegio. Fíjate que
No quería ya salirme son del tema. No, pues, ¿cómo ves? Sí, son las 7:15. ¿Qué dices? ¿Grabamos el siguiente ya con Miguel? ¿O Sí, claro, sí? perfecto. ¿Tres tiempo? Sí. Bueno, pues amigos, esto ha sido todo por este episodio. Va a ser la primera de muchas veces. Espero que me reúna con Miguel para poder platicar con él sobre historia. Me gustaría seguir hablando sobre la película Los Juicios de Nuremberg porque a mí no me gustó. O sea, está bien. O sea, se me hizo muy suave. Sí, Este, sí, el, es muy entendible, sí, claro. pero tiene temas muy interesantes. Por ejemplo, el personaje de Remy Malek, Sí, era muy mal. el protagonista, se me hizo muy interesante para que lo desarrollaran más tiempo, porque la perspectiva de pues, psiquiatra que hace muy mala praxis, y lo entiendo desde mi trinchera trinchera el nombre del podcast. Bueno, lo entiendo desde mi experiencia y conocimiento teórico, pues sí ejerce muy mal su labor como psiquiatra. En- por los problemas éticos en los que se mete con la esposa, con el hijo, yendo a la casa, la confianza, la decepción, vaya, se termina implicando emocionalmente con él, que quién sabe si fue cierto o no, la verdad no me importa esa parte de la historia del psiquiatra. ¿Te hubiera gustado que hubiera sido más a la historia, a los juicios, no tanto? No, simplemente, por ejemplo, siento que podía sacar dos películas muy buenas de allí. Una, como haciendo un análisis más maduro Sí, claro. del comportamiento ¿Ser humano? del psiquiatra Ah, ok, ya. en relación a el general que estaba, o no sé qué general, que estaba entrevistando y que estaba, o todo ese proceso, vaya, el fenómeno humano entre este psiquiatra y los personajes, ese se me hace muy interesante y creo que hubiera dado para una película muy, muy interesante, muy rica, de un tono dramático. Eh, y la otra es el tema más como de los juicios de Nuremberg. No sé si viste la película de La Hora Más Oscura, la de Churchill. Salió hace como 4 años, 6 a lo mejor. No, sí, Uy, está buenísima. para verlo así, claro. The Darkest Tower, sí, 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 está muy buena. Me gusta más ese tono, es un poquito más serio, más para adultos la película. No, buenísima. Me gustó mucho esa película. Es lo que te digo, que me gustan las películas que atraen a las personas y empiezan a investigar sobre los juicios, Nuremberg, sobre la historia de Troya, sobre los griegos. Y bueno, es lo que me gusta en sí, que podemos hablar de una perspectiva histórica, social, psicológica, humana de la cuestión de Nuremberg. Por qué se hicieron, llegar a su objetivo. En sí, el neonazismo o nazismo, si se fue quitando Alemania o simplemente lo trataron de parar. ¿Qué, qué ganaba Estados Unidos y los aliados con que ya no existiera el nazismo? Porque al final hay nazismo en Estados Unidos actualmente. Sí. Muy curioso. Y yo dirás, no, es que el nazismo se tiene que quitar. Claro, el nazismo tiene que quitar. Estoy totalmente de acuerdo. Pero por qué no se ha quitado por completo a la humanidad? Pues sí, a fin de cuentas, ¿a quién le conviene? ¿Qué le conviene? No, es que está mal, debería quitarse. Pero ¿por qué no? ¿Por qué se viene ese tipo de racismo? ¿Por qué te quieres superar por ser blanco, por ser alemán, por ser un blanco americano? Y esas teorías absurdas sobre todo soy blanco, soy más inteligente que tú. Latino, disculpa. Eso tiene sentido. Sí, no, incluso, bueno, ya no quiero traer ese tema. Traemos en otro momento. Sí, claro. Ya nada más para cerrar a lo que iba con la película Los Hijos de Nuremberg, sí me gustaría abordarla desde donde yo más la vi es el aspecto de propaganda. O sea, ¿por qué sale en este momento, Sí, después claro. de Venezuela? ¿Por qué haces que sea 3 para arriba? O sea, yo pienso en adoctrinamiento. O sea, No, y hubiera sido muy interesante. Imagínate que en la misma Alemania hubiera habido muchas protestas de racismo en contra de los refugiados y saquen la película de Nuremberg. Y también el aspecto global. ¿qué tiene que ver la película de Nuremberg con los refugiados? Con la, mira, Ah, es que no entendí tu comparación. la comparación. Simplemente el neonazismo es un movimiento que te cree superior por aspectos psicológicos, sociales o visuales. Ajá. Yo vengo de una raza superior aria y me siento superior a ti. ¿Por qué un europeo quiere sacar a un refugiado de un país? Ajá. Y luego saca la película de Nuremberg tratando de quitar esa ideología nazi de Alemania? Muy interesante. Ah, ya te entendí. ¿Quieres quitar esa ideología nazi?
sabiendo que hay neonazismo en Europa todavía. Mira, ya no puedo cerrar aquí sin mencionar la otra parte de las cosas que pensaba sobre la película, porque si tú ves la película es porno judío. O sea, ¿a qué me refiero? Es el mismo tema que sí es muy válido y que me gustaron mucho las escenas porque eran muy fuertes. Yo no sé si son grabaciones reales, pero eso se me hace muy rescatable de la película, que te muestra unas grabaciones o grabaciones falsas. No sé si se me seguirá grabando esto. A ver. No, bueno, sigamos. Ahorita eso yo lo edito. Yo no sé si esas grabaciones hayan sido reales o falsas, pero hayan sido como hayan sido, pues sí representan la realidad y me gustaron mucho porque yo no había visto unas como esas. Entonces, cuando te decía porno judío, o sea, y el monólogo del soldado americano, que en realidad era judío al final, de que es que necesitamos un lugar donde vivir y que no sé qué, y fueron muy malos y tiene que haber justicia. O sea, vaya, es la misma cosa hollywoodense de mostrarnos una y otra vez una película acerca de los nazis y la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, que sí es muy, muy triste, ¿verdad? O sea, Claro, sí, no, eso claro. no deja de así. Pero ya se me hace claramente obedece a una agenda que beneficia a un grupo, ni siquiera étnico, o sea, un grupo religioso, y ni siquiera, a lo mejor ni siquiera religioso, un grupo económico O político. o político en otro continente, eh, para influenciar y- a la gente desde su adolescencia. Por eso estoy seguro que la película es PG-13, o sea, para que los adolescentes la vean y más chiquitos y más gente la vea y digas, ah, no, sí, pobrecitos, Sí, también Entonces, para que sigan odiando al nazismo. ajá, y para desviar el foco de atención de pues, los judíos o que digan, no, los judíos sí merecen un lugar donde vivir, o sea, Y también podemos. ¿Y Palestina en dónde quedaría? ajá, sí, 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 sí. Muy interesante, la verdad, muy controversial. Entonces dije, mira, qué interesante, o sea, vuelves a sacar porno judío, te habitas este monólogo del soldado al final de la película, este, y la película es para mayores de 13 años y la sacas en este momento. O sea, justo, yo no había pensado eso lo que tú dices de la migración, pero sí es cierto. Yo lo abordé más por lo de Venezuela y el secuestro o captura de Maduro, como se quiera ver. Sí, claro. ¿Y esta película qué trata? Vamos a nosotros intervenir para enjuiciar nosotros a criminales de guerra. Claro que en esta película, quién sabe por qué lo decidieron así, ya podrás decirme después por qué el juicio no se hizo en Alemania, pero pues bueno, aquí hay un gobierno mundial, entre comillas, que eran Rusia, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, no me acuerdo si me faltó uno, Japón, no me acuerdo, y entre ellos hacen el juicio. En el día de hoy Estados Unidos es el que hace los juicios y bueno, en fin. Vamos a dejar hasta aquí, amigos. Les vamos a entregar un video pronto. Ahora sí abordando más a detalle la película de la Odisea junto con los dos Migueles. Y bueno, Miguel, algo para que te despidas. No, pues un gusto platicar contigo, buen amigo, y pues me agrada mucho hablar contigo de historia, de los diferentes aspectos que vemos de la historia griega, la historia actual, contemporánea, y siempre dialogar para ver otro punto de vista. Y digo, la verdad absoluta está complicado siempre tener la verdad, pero si da un punto de vista, si se pueden platicar y criticar en buen sentido, pues está muy bien. Y seguir hablando de la Odisea y de también los juicios de nombre, me saludo, que siempre me ha agradado mucho y que a ti te agrade, pues también me da muchísimo gusto. Gracias. El gusto es mutuo. Bueno, amigos, esto es todo. Adiós.